Ahí va, raza, voy a tratar de ser lo más breve posible. Les voy a contar una anécdota de cuando trabajé en multimedios. De cuando trabajé en multimedios, compadre. Esta anécdota es de cuando trabajé allá en radio. Cuando yo estaba haciendo las prácticas, compadre, que me estaban capacitando, la raza que con la que me estuve capacitando me decían que se aparecía un vigilante. Te digo, pero pues yo pensaba que era jugando, güey. Yo pensaba que era jugando. Total, haz de cuenta que cuando ya me dan de alta, cuando ya entro formalmente a multimedios, que fue allá por el año de 98, sí, en el 98, compadre, me tocó entrar en la estación AWFM, ya es música para gente mayor, sí. Gente de la tercera edad. Y ahorita, bueno, estoy contando la anécdota de cuando trabajé en radio, compadre, de un vigilante, que se aparecía, güey. Entonces, haz de cuenta que, cuando ya entro formalmente ahí, entré en el turno de la noche. Se hace cuenta que ahí en el turno de noche pues, estaba pues, obviamente prendido las luces y todo ese rollo, pero a mí me gustaba trabajar con luz apagada, compadre. Entonces yo apagaba todas las luces y nada más. No, me gustaba estar con las luces apagadas, te digo, y dejaba prendida, nada más estaba prendida las luces de las computadoras. No me dormía, compadre, porque todo era manual. O sea, forzosamente tenía que cambiar canción por canción. Entonces no podía hacer eso. Te digo, me la pasaba así, de cuenta que iba a pedir música. La estación que estaba atrás a mis espaldas era, en aquel entonces se llamaba Classic 106.9. Sí. Bueno, ahí todavía iba. Existe, ¿no? Sí, bueno, perdóname, no era Classic, era Mix 106.9. Primero fue Classic, después fue Mix un tiempecito y después volvió a ser Classic. Entonces en aquel entonces era Mix 106.9. Entonces, haz de cuenta que ahí era música en inglés y todo ese rollo, música del momento, Backstreet Boys, todo ese tipo de música. Total, haz de cuenta que yo le pedí al operador, ¿cómo se llama? Disquetes. Bueno, en aquel entonces eran minidiscos, se llamaban. Sí. Y yo los ponía acá en mi estación y yo estaba escuchando mi música a la vez de que estaba trabajando en AW. Oye, total, ese día me dice el operador de Mix, no voy a decir su nombre para no quemarlo, porque él sí había grabado su programación, entonces estaba prohibido hacer eso. Y él me dice, oye, Krusty, voy para abajo a cierta estación. Muchos van a saber, bueno, sí les voy a decir, D99. Voy para D99 en aquel entonces empezaba apenas el internet. ¿Sí? Entonces él dice, voy para allá para D99 porque era la única estación que tenía internet. Entonces se fue él allá a convivir a D99. Y yo fui lo que hice, porque me dice él, no seas gacho, te encargo la cabina. Como él nunca se había quedado, ese día se quedó tiempo extra, él no conocía al vigilante, pero el vigilante era bien raza. Entonces los vigilantes tenían prohibido. ¿Ya lo conocías, güey? Sí, ya tenía, pues te digo, ya tenía meses trabajando ahí, entonces yo ya lo conocía. Entonces, le digo, ¿sabes qué? El vigilante está a todo dar, me dice, no, como quiera, como a mí no me conoce, no me vaya a reportar, y todo ese rollo, no se vaya a meter a la cabina, no está bueno. Fui, apagué su cabina, güey, para que se viera todavía más oscuro y todo el rollo. Fui, apagué la luz del pasillo, güey, estaba yo con ganas escuchando música y todo ese rollo. Oye, compadre, para esto sube el vigilante también. Vigilante ya no está en multimedios, por lo mismo voy a decir lo que él me dijo. Me dice, oye, Krusty, ¿cómo estás? En aquel entonces no me decían Krusty. Haz de cuenta que me decían por mi nombre, todavía no me decían Víctor. Apodo, Víctor. Entonces haz de cuenta que ya llega. Oye, Víctor, ¿sabes qué? Me voy a ir a dormir a la caseta. Dice, ya no voy a subir hasta las 5 de la mañana. Dice, échame la mano. Dice, si ves algo raro, échame el grito para subir, ¿verdad? No, está bueno, se va. Entonces haz de cuenta que el camarada también el otro, el de la estación se va. Me quedo yo ahí solo, güey. Y como, vamos a suponer, porque no recuerdo exactamente la hora, suponiendo que eran las 3:33 de la mañana, güey. Pasa un vigilante, ahorita vas a entender también el porqué de esa hora, porque era una hora más o menos así, güey. Sí. Pasa un vigilante, güey. Órdenes, amiga, chéquenle. Y haz de cuenta que el vigilante pasa. Para esto, haz de cuenta que todos los vigilantes que de repente pasaban y yo, ¿qué onda, Poli? ¿Cómo estás? Y todos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En este caso pasa él y era un vigilante que yo nunca, que yo... Claro, bien, era un vigilante que yo nunca había visto, güey, y traía un uniforme distinto. Y haz de cuenta que lo veo al vigilante y le digo, buenas noches, Poli. Pero no me respondió, güey. Sí. No me respondió, entonces haz de cuenta que fue cuestión de 20 segundos porque al final de ese pasillo, compadre, al final de ese pasillo había una puerta de vidrio que siempre, esa puerta se cerraba a la 1 de la mañana. Esa puerta daba para lo que era el máster de la estación del canal que ahora es Telerritmo, que antes era Superestelar Caliente, y daba también para el máster de D99. Entonces esa puerta se cerraba a la 1 de la mañana. Total, la puerta ya estaba cerrada
Entonces el vigilante de ahí a la puerta, pues no sé, para ponle que haría unos 20 segundos más lo que tardaba en abrir y lo que tardaba en cerrar del otro lado. Yo no me tardé más de 10 segundos en asomarme, güey, y ya no había nadie. Entonces no había nadie, güey. Entonces se cuenta que yo dije, cabrón, y fui a checar la puerta, y dije, cabrón, la puerta está cerrada con llave. Entonces yo dije, no, pues que sí lo vi, dije, seguro anda ahí arriba en el pasillo de Master. Oye, compadre, de ratito viene otro ex compañero, saludos aquí que Jiménez, el Cucufato. Llega el vato, güey, y me dice, oye, Krusty, una pregunta, que por cierto, ahí donde él estaba en el departamento de técnicos. Saliendo del departamento de técnicos había unas escaleras. En los 24 años que duré yo trabajando en multimedios, güey, yo jamás bajé esas escaleras, jamás conocí ese sótano. Lo platico eso porque ese sótano a mí me daba miedo, güey. Me generaba miedo, ¿por qué? No sé. En el día, en la tarde, en la noche, a la hora que fuera, siempre me generó miedo, güey. Entonces se cuenta que sale este chavo, este Quique Jiménez, va conmigo a mi cabina y me dice, ¿qué onda, Krusty? Oye, anda otro vigilante, ¿verdad? Y le digo yo, ¿verá que sí? ¿Tú también lo viste? Me dice, sí. Le digo, sí, le digo, lo vi a las 3:33 de la mañana y subió a Master y no ha bajado. Y me dice él, no, güey, a las 3:33 de la mañana yo lo vi y bajó al sótano que está fuera de técnicos y no ha vuelto a subir. Y los dos, no, es que no está arriba, no, es que está abajo. Y de repente, cabrón, es el vigilante que se aparece, güey. No, güey, da cuenta que desde ahí, güey, dejé de apagar las luces, las dejé prendidas por 1 o 2 meses. Te digo, sí me cabré, güey. Sí me cabré, pero bueno, esa es mi anécdota de terror de la semana. Saludos, banda, que tengan muy bonita tarde, o día, o la mañana, o la noche, dependiendo. Tarde, sí, a la hora que a la hora que lo estén viendo. Saludos.